¿Qué tal? Soy el profesor Isaac Villacreces y en este video vamos a ver cómo despejar fórmulas. Hay dos tipos de fórmulas que son las fórmulas lineales y otro tipo que también son las fórmulas cuadráticas. Las lineales son las que tienen exponente 1 en su incógnita y las cuadráticas, como ya deben saber, llevan una potencia igual a 2 en su variable. Las fórmulas lineales son las más básicas en la física y se trata siempre de escoger este modelo para resolver los problemas de la vida real. Y aquí tenemos una fórmula que nos dice que la velocidad, si es constante, es nada más y nada menos que el desplazamiento o el cambio en la posición con respecto a un cambio en el tiempo. Este delta solo indica un cambio de un punto a otro. Entonces se nos pide despejar delta x, es decir, lo que está en el numerador, y en la b se nos pide despejar delta t, en el denominador. Primero les explicaré una forma fácil de despejar. Como pueden ver, delta x está del lado derecho de la ecuación o de la fórmula. Por lo tanto, vamos a hacer que esta fórmula esté al revés, haciendo que delta x aparezca ahora en el lado izquierdo. Es decir, aquí sería lo mismo que esto de aquí, delta x sobre delta t, es igual a b. Eso se puede hacer con las fórmulas o con las ecuaciones. La igualdad siempre es la misma en cualquier sentido. Yo les recomiendo hacer este primer paso para que de ahí todo lo demás que no sea lo que queramos pase al otro lado. Entonces aquí, ¿cuál es el segundo paso? Es sacar lo que está de más, es decir, este delta t que está en el denominador ahora pasa acá en el numerador y multiplicando, es decir que ahora queda solamente lo que queremos, delta x igual a b por delta t. Nada más, solo hay que llevarlo de abajo para arriba y multiplicándose. Si hubiera estado arriba, pasaría abajo. Le vamos a ver esto en el segundo literal, en el b. Dice despejar delta t. Entonces, ¿qué vamos a hacer para el segundo literal? Vamos a encontrar una expresión que nos dé delta t igual tal cosa. Y como podemos ver, podemos utilizar esta ecuación de aquí, que es la misma que la de acá, o es la misma que la de acá. Todas estas tres ecuaciones son las mismas, solo que tienen una forma diferente. Entonces vamos a utilizar el resultado anterior para despejar fácilmente delta t. Lo que hacemos es voltear la ecuación, quedando b por delta t igual a delta x. Solamente se escribió de la otra forma. Y entonces lo que queremos es solamente delta t. Por lo tanto, la b, cuando pasa al otro lado, pasa abajo. Acuérdense, está en el numerador, ahora pasa al denominador. Entonces queda solamente delta t igual a delta x sobre b. Ya está, esas son las dos fórmulas que queríamos. Como les dije, este es un método. Vamos a ver otro método para despejar. Si ustedes pueden ver en algunos libros de física, suelen utilizar un triángulo de esta forma. Se lo divide en la mitad y se lo vuelve a dividir aquí abajo. Tomando de referencia esta ecuación, donde está la primera incógnita igual a dos incógnitas multiplicándose, la de aquí, la de la parte izquierda, es la que va arriba. Ahí está. Y entonces lo que está abajo sería esto y esto, b delta t. Eso es lo que suelen poner en los libros cuando se estudia el movimiento rectilíneo uniforme, MRU, porque solamente se necesita el delta x, la velocidad y el tiempo, nada más. Entonces aquí, para despejar delta x, como ven, es velocidad por tiempo, así como está aquí. Digamos que vamos a despejar la velocidad. Entonces, ¿qué quedaría? Quedaría delta x sobre delta t. Y como ven, esa fórmula de la velocidad es la que está aquí. Delta x sobre delta t, es la misma. Y para despejar el tiempo también. Tapan esto y ¿qué queda? Delta x sobre b. Así de fácil. Es decir, siempre y cuando les den una fórmula de esta manera, pueden utilizar el método del triángulo. Es decir, escribir las incógnitas de esta forma y despejar según lo que necesiten. Ahora, para un segundo ejercicio vamos a utilizar una fórmula que es muy conocida en el movimiento rectilíneo uniformemente variado, es decir, que es un movimiento con aceleración. Ya veremos eso en otros videos. Como ven, esta es la fórmula que dice que la velocidad final, es decir, la velocidad en un punto, depende de la velocidad inicial
y de la aceleración por el tiempo. Estos son dos términos. Eso también tienen que tener en cuenta. Hace poco solo se trabajó con factores o con fracciones, no con términos. Es decir, que cuando tengan términos tienen que tener cuidado, porque esto de aquí es independiente de lo que está acá. Ya veremos eso con detenimiento para trabajar con el literal A. Dice despejar velocidad inicial, VO. ¿Cómo hacemos eso? Como VO está del lado derecho, hacemos que la ecuación se invierta el lugar y ahora esto pasa del lado izquierdo. VO más AT igual a lo que estaba en el lado izquierdo, velocidad final. Ahora sí es mucho más fácil, solamente hay que despejar esto de aquí, haciendo que las otras operaciones pasen del otro lado fácilmente. Entonces notamos que este término está sobrando en este lado de la ecuación, porque lo único que queremos es VO. Por lo tanto, escribimos solamente lo que queremos que quede ahí y lo que sobra lo pasamos al otro lado. Pero cuidado, como ven aquí esto es un término, tiene signo más. Y cuando pasa al otro lado pasa igual, pasa del lado de arriba, pero con el signo cambiado. Si estaba positivo pasa negativo, si estaba negativo pasa positivo. Aquí se escribe lo mismo, df, y se escribe esto a continuación, pero con el signo cambiado, nada más. Es verdad que en el procedimiento anterior se escribió como fracción, pero ¿por qué pasó eso? Porque al principio ya se tenía una fracción y aparte se tenía un término de un lado y un término del otro, pero como pueden ver aquí hay dos términos de un lado de la ecuación y un solo término de este lado. Siempre cuando tengan un término sumando o restando tiene que pasar al otro lado con el signo contrario, no abajo ni arriba, no, sino a continuación. Pero cuando está multiplicándose como se tenía hace poco, ahí sí pasa al otro lado, en el denominador, como se le puede llamar también, a dividir. Ya vamos a ver eso aquí también. Tenemos que despejar t. Aquí fácilmente utilizamos esta ecuación porque ya tenemos t del lado izquierdo. Entonces lo que no queremos es esto de aquí, la velocidad inicial y también la aceleración. Pero primero hay que mandar al otro lado la velocidad inicial. La aceleración se deja para el último porque es como que estuviera aferrada a la t o la multiplicación. Es decir, primero uno manda al otro lado los términos y después los factores al último. Entonces, como primer paso sería escribir esto así nomás, a aceleración por tiempo igual a velocidad final. Esto pasa negativo, menos VO. Ese sería el primer paso. Pero como nosotros solo queremos la t, la a está sobrando. Y como está multiplicando, pasa a dividir. De esta forma. Se escribe solamente la t porque eso es lo que queremos. Igual. Y aquí sabemos que va a quedar una fracción, como se hizo anteriormente. Todo esto queda en el numerador. Todo lo que ya estaba anteriormente en el numerador. Y lo que es nuevo en este lado pasa como denominador, es decir, la A. Nada más, este sería el despeje para el tiempo y este sería el despeje para la velocidad inicial en este ejercicio. Y ahora sí pasamos con las fórmulas cuadráticas. Tienen que tener bien claro lo anterior, es decir, las fórmulas lineales para que podamos pasar a este tema. Aquí tenemos una fórmula para la velocidad final al cuadrado que es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por el delta x. Aún así no conozcan qué significa cada letra, lo único que tienen que hacer es los pasos para despejar. ¿Dónde está VO, la velocidad inicial? En el lado derecho, pero queremos que esté en el lado izquierdo, por lo tanto invertimos la ecuación. Lo de la parte derecha queda en la parte izquierda y lo de la parte izquierda queda en la parte derecha. VF al cuadrado, ya está. Ahora que lo tenemos en este lado, nos deshacemos de lo que no tiene nada que ver. Esto de aquí es un término que al pasar al otro lado pasa negativo. Todo ese término. Como pueden ver, aquí hay bastantes números, bastantes letras. Esto de aquí también tiene que ver con la multiplicación de ellos, pero solo tienen un signo. Todo eso pasa al otro lado con el signo cambiado, quedando velocidad inicial al cuadrado igual, ya se fue esto, se escribe igual. ¿Qué queda de este lado? Velocidad final al cuadrado y llega un nuevo integrante, que es esto de aquí, pero con el signo cambiado. 2a delta x.
nada más. Hasta ahí no queda el despeje. ¿Por qué? Porque lo que nosotros queremos es solamente la velocidad inicial al exponente 1, pero tenemos la velocidad inicial al exponente 2. Por lo tanto debemos hacer la siguiente operación. Ya que esto es una igualdad, si sacamos raíz cuadrada de un lado, también hay que sacar raíz cuadrada del otro. Así se anula esto de aquí, la raíz con el exponente. Y como esto de aquí no sabemos qué valor tiene, el resultado va a ser positivo o negativo. Por lo tanto, esto de aquí ya lo tachamos, quedando como resultado lo que queríamos. Queda la velocidad inicial, ya sin exponente, igual a más menos raíz cuadrada de b velocidad final al cuadrado menos 2a delta x. Y eso es todo para ese despeje. ¿Qué quiere decir este signo más menos? Que al resolver esa operación, reemplazando cada una de las letras, debemos escoger cuál es el resultado correcto, si es el positivo o es el negativo. Eso varía según cómo sea el ejercicio. Este tema del despeje de fórmulas tienen que utilizarlo solo para despejar incógnitas, es decir, datos que no tengan. Como ven aquí, la aceleración es un dato que sí les pueden dar en el ejercicio, pero ahora vamos a ver cómo despejar el delta x de esta fórmula. Y bueno, aquí se nos pide ahora despejar delta x. Para eso hacemos uso de la ecuación donde delta x está en la parte izquierda, que es esta de aquí, esta ecuación, o esta fórmula. Bueno, aquí vemos que esto de aquí no lo necesitamos y tampoco esto de aquí. Pero lo primero que hay que pasar es lo que está sumando. Lo que está multiplicando siempre se deja para el último. Entonces aquí quedaría todo este término ya sin el primero. 2a delta x igual a lo que ya estaba en el lado derecho, se lo escribe y se escribe el nuevo término, menos bo al cuadrado. ¿Cuál es el siguiente paso? Deshacerse de los factores que están de más. Vemos esto, 2a, tenemos que pasarlo al denominador. Quedaría delta x igual a todo esto en el numerador y lo demás en el denominador, 2a. Y eso sería el despeje para delta x. Esto del despeje de fórmulas es muy útil. Siempre les recomiendo que despejen las fórmulas antes de reemplazar los datos. Como ven aquí ya quedó una nueva fórmula para delta x. Lo único que tienen que hacer es reemplazar los datos para la velocidad final, para la velocidad inicial y para la aceleración. Con eso ya tienen fácilmente el valor de delta x. Lo colocan en la calculadora y les sale un resultado más preciso. Y ahora, como último ejercicio, les voy a explicar cómo resolver ecuaciones cuadráticas cuando solamente tienen una incógnita. Como ven, esto de aquí es una fórmula y se tiene que despejar el tiempo. Entonces, como les he venido comentando, siempre deben dejar las incógnitas que se desean en la parte izquierda, es decir, todo esto se le escribe otra vez de esta forma. 5t más t al cuadrado en la parte izquierda y lo que está en la parte izquierda pasa al lado derecho. Sí, solo se invierte la ecuación. Ahora el siguiente paso es reordenar esto de aquí. Como ven, siempre debe ir el exponente mayor al principio. Tenemos t al cuadrado más 5t y ahora pasamos este 15 al lado izquierdo. Por eso pasa negativo. Y cuando al pasar un término ya no quede nada, se lo rellena con un 0. Cuidado, si esto de aquí pasara a dividir, hay que rellenarlo con un 1. Y tenemos esta ecuación cuadrática. En matemáticas explican cómo resolver una ecuación cuadrática, pero es fácil, solamente tienen que aplicar la fórmula general. Ahora, como vamos a resolverlo por la fórmula general, tenemos que identificar cuáles son los coeficientes de la ecuación. A es igual a esto de aquí, a 1. B es igual a 5, más 5. Y C es igual a menos 15. Primero hay que identificar esto para poder aplicar la fórmula. Ahora sí, ese sería el siguiente paso. T 1,2 es igual a menos B más menos raíz cuadrada de B al cuadrado menos 4ac
sobre 2a. Menos b, si ya tenemos b, menos b sería menos 5. Lo mismo pero con el signo cambiado. Más menos raíz cuadrada de b al cuadrado, 5 al cuadrado, menos 4 por a que vale 1 y c que vale menos 15. Ya está. Sobre 2 por 1. Eso es lo que tienen que hacer. Ya habiendo escrito la fórmula, tienen que reemplazar los valores. Como ven aquí, al resolver la fórmula general nos dan valores positivos o negativos. Pero en la vida real no se trabaja con tiempo negativo, sino solamente con tiempo positivo. Por lo tanto, solo vamos a escribir una respuesta para el tiempo. T igual a menos 5 más, ya no se utiliza el menos, solo el más, para que dé un resultado positivo. Como vemos, esto va a salir un número grande y restado con esto no va a salir negativo. Aquí queda raíz cuadrada de 25, menos por menos más. 4 por 15, 4 por 5, 20, 4 por 1, 4 y 2 son 6. Sobre 2. Esto se escribe en la calculadora, paso a paso. Primero se resuelve la raíz cuadrada, después se resta y después se divide para 2. Y la calculadora nos da este valor, 2,1098 segundos. Es decir, 2 segundos y un poco más. Siempre cuando encuentren el valor de una incógnita tienen que poner sus unidades. Como es el tiempo, se coloca la unidad de segundos. Bueno, este video ha llegado a su fin y está en capacidad ahora de poder resolver estos ejercicios que les dejo como tarea. Como pueden ver, estas son las fórmulas. La de primero está un poco larga, pero solamente tienen que seguir los pasos. Aquí en la segunda solo tienen esta fórmula que es pequeña. Pueden hacerlo también del método del triángulo o como les expliqué. Y para la C tenemos una fórmula cuadrática que tienen que tener cuidado al despejar la velocidad inicial. Y para despejar el delta y es un poco más fácil. Si tienen alguna duda sobre estos ejercicios o sobre el tema, solamente háganmelo saber en los comentarios. Yo estaré atento a todas sus peticiones y a sus dudas. Suscríbanse, denle like a este video, compártanlo con sus amigos para que este canal siga creciendo mucho más. Gracias.